Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a sus discípulos que han resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El título del sermón de esta mañana es la resurrección de nuestro gran rey. Cuando Dios terminó de hacer la creación, Él se deleitó en lo que había creado, porque vio que era bueno y que era bueno en gran manera. En el momento en el que Dios dijo eso sobre su propia creación, el pecado no había contaminado la creación. Posteriormente, cuando Adán peca como consecuencia de comer del fruto prohibido, el pecado corrompe todo. Y Dios procede a informarle a la serpiente, que era la que inicialmente había motivado, había instigado a Eva a que comiera del fruto prohibido, que a partir de ahí iba a haber una enemistad entre ella y la mujer, y que esa enemistad se iba a extender entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Que cuando llegara el determinado momento, esa serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, le iba a producir una herida en la cabeza. Esa simiente de la mujer es Jesucristo. Y cuando Jesús se encontraba colgando en la cruz, en el Calvario, de la perspectiva humana y de la perspectiva del mismo Satanás, que no sabe todas las cosas, Él era quien le estaba propinando un golpe mortal en la cabeza a la simiente de la mujer, es decir, a Jesús. Sin embargo, 3 días después de haber sido crucificado, Jesucristo resucitó, mostrando que realmente estaba dando el golpe mortal sobre la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás, fue Jesucristo. Por medio de su resurrección, Jesucristo mostró que Él derrotó por una vez y por todas totalmente a Satanás. Por medio de su resurrección, Él obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y de hecho mostró que Él tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Ese que resucitó es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él inauguró un reino que está conformado por todos aquellos que lo confiesan a Él como su Salvador y Señor. Y como Él resucitó y fundó ese reino, Él es nuestro gran Rey. Debido a esto, no solo debemos de recordar todos los días, pero sobre todo para estas fechas, los acontecimientos que se llevaron a cabo durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a utilizar la palabra de Dios, que es nuestra norma, nuestra ley de vida, para recordar estos momentos. Y para eso vamos a considerar los versículos que leímos hace un momento, dividiéndolo en 3 partes. La primera es: la tristeza se transforma en asombro. La segunda parte es un recordatorio esperanzador. Y por último lugar, el encuentro que lo cambió todo. Pues, centrando en el primer punto, la tristeza se convierte en asombro. Eso va a basar en los versículos del 1 al 4. Durante su ministerio terrenal, Jesús rompió todos los esquemas que la sociedad tenía trazados en esa época. Jesús vivió una vida contracultura, muy diferente a lo que se esperaba que una persona viviera en esa época. Y esto lo mostró porque se relacionaba con pecadores, que eran personas que eran rechazados por aquellos que decían tener la verdad, que eran los fariseos y los maestros de la ley. También lo demostró relacionándose con publicanos, que eran recaudadores de impuestos, eran judíos que se consideraban como traicioneros. Y se consideraban traicioneros porque ellos recolectaban impuestos a favor del imperio romano. Pero sin embargo, Jesucristo también se relacionaba con publicanos.
También se relacionó con los samaritanos, que estos tenían una enemistad que trascendía generaciones, y aún así Jesús se relacionó con cada uno de ellos. Y también se relacionó con las mujeres, que eran consideradas en esa época como que tenían un menor valor en comparación con los hombres. Cristo impactó la vida de cada una de personas de cada uno de estos grupos de una manera significativa. Y muchos de esos obtuvieron la salvación de su alma. Con esto Jesús mostró que Él vino a salvar a los pecadores sin importar la condición de cada uno de ellos ni el contexto cultural en el cual ellos se vienen desarrollando. Y de esa misma manera en la que Jesús se acercó a cada uno de esos grupos de personas, asimismo Él se acercó a cada uno de nosotros, mostrándonos gracia y misericordia con el fin de que nosotros podamos obtener la salvación. Dios nos hizo el mejor y mayor regalo que se le puede otorgar a la humanidad. Y ese regalo es Cristo mismo. Por eso nos dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es una verdad que se ve desde el momento en que Jesucristo está llevando su ministerio en la tierra. Jesús tuvo una buena relación de amistad con varias mujeres y con eso él mostraba que de hecho las mujeres tenían el mismo valor que los hombres, tenían la misma dignidad que los hombres. Y eso era así porque las mujeres también fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Y fueron precisamente mujeres las que estuvieron dispuestas a hacer lo que ninguno de sus discípulos pudo hacer, exceptuando Juan. Y fue que cuando Jesucristo se encontraba en la cruz crucificado, que su muerte se venía aproximando, eran las mujeres quienes estaban ahí presentes. Los discípulos, exceptuando Juan, se habían dispersado, corrieron por su vida. Sin embargo, esas mujeres se encontraban presentes durante su crucifixión. Luego de la crucifixión y muerte de Jesús, al aproximarse de la noche, como era la víspera del día de reposo, era la víspera del séptimo día de la semana, del sábado, José de Arimatea, que era un noble del concilio y no estaba de acuerdo con la crucifixión de Jesús, fue valientemente ante Pilato y le pidió que le diera el cuerpo de Jesús para él poder sepultar. Y lo sepultó en una cueva en la cual no se había introducido ningún otro cadáver. Era prácticamente una cueva nueva en este sentido. Y luego que él sepultó a Jesucristo ahí, que lo envolvió en una sábana y demás, lo introdujo en el sepulcro y rodaron una piedra para que cubriera la entrada del sepulcro. Y mientras estaba llevando a cabo esa sepultura, las mujeres también estaban presentes viendo el lugar en el que su maestro estaba siendo enterrado. Y ya con este contexto, entonces, sí podemos entrar a lo que nos dice el versículo 1. Y lee: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí vemos cómo el primer día de la semana, el domingo, estas mujeres se dirigen temprano, por la mañana, hacia el sepulcro. Y ellas se dirigen hacia ese sepulcro con una gran tristeza por la pérdida que habían experimentado. Su maestro, aquel que había obrado en sus vidas, había sido crucificado. Entonces, ellas van con esa tristeza en mente, con ese dolor, y se dirigen temprano hacia ese lugar porque como Cristo había sido introducido en ese sepulcro en la víspera del día de reposo, próximo al inicio del sábado, según las normas judías, estaba prohibido que una persona entrara en contacto con un cadáver durante el día de reposo porque se contaminaba. Y precisamente por eso fue que ya no pudieron ungir el cuerpo de Jesús. No pudieron hacer el protocolo que se seguía en esa época con los cuerpos. Entonces, como ellas sentían una gran devoción y un amor por el Señor, ellas temprano el domingo de la mañana, que ya se podían entrar en contacto con el cadáver, se dirigen hacia el sepulcro con fines de ungir el cuerpo de Jesús. La decisión de estas mujeres nos muestra la gran devoción que ellas tenían por Jesús. Y a pesar de las dificultades y los inconvenientes que se habían presentado, ellas se dirigieron a ese sepulcro para mostrarle el último acto de amor a Jesús al ungirlo durante su muerte. Pero mientras ellas se dirigían hacia allá, ellas fueron testigos de algo asombroso. Esa tristeza que ella tenía se cambió en acción. Entonces nos dice los versículos 2 y 3, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre él.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. En el sepulcro donde se encontraba Cristo enterrado, ocurrió un gran terremoto, pero este terremoto no fue un terremoto ordinario. Lo que había causado el terremoto fue la llegada de un ángel del Señor, fue la llegada de un enviado del Señor. Hay una manifestación sobrenatural de la gloria del Señor y se manifestó al él enviar ese ángel. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y esta descripción concuerda con la descripción que se ha dado en otros pasajes de la Biblia sobre los ángeles y la majestad que ellos representan, que nunca se compara con la de Dios. Pero sí, en cuanto a santidad y demás, de momento, son superiores a nosotros. Y esto confirma que quien había llegado a ese lugar era un enviado del Señor y no eran los discípulos que habían ido a robar el cuerpo de Cristo. Y con eso seguimos leyendo el versículo 4 que dice: y de miedo los guardas temblaron y quedaron como muertos. En esta parte podemos ver la reacción de los guardas que se encontraban custodiando la tumba de Cristo. Estos fueron impactados de una manera tan grande, tan fuerte, al ver la majestad del ser que se había presentado en este lugar, que era el ángel, que hay otras traducciones que dicen que de hecho ellos se desmayaron. Por eso dicen que ellos quedaron como muertos. Y hay que reconocer que estos eran unos guardias que estaban entrenados, tenían un entrenamiento militar, pero aún así, al ver la majestad de lo que estaba sucediendo en ese lugar, ellos se desmayaron, se desplomaron, quedaron como que fueran muertos. Esos guardias estaban presentes en ese lugar porque cuando se dio la sepultura de Cristo, los fariseos y los principales recordaron que cuando Jesús estaba vivo, él había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, con fines de evitar de que los discípulos fueran de noche y robaran el cuerpo de Cristo, para darle un falso cumplimiento a la promesa que Jesús había hecho, con fines de evitar eso, ellos mandaron a que la guardia del imperio se hiciera presente en la tumba, al menos hasta que pasaran estos 3 días. Y sellaron la roca que se encontraba cubriendo la cueva con el sello imperial para que nadie se atreviera a abrir esa tumba hasta que pasara el periodo señalado. Sin embargo, hermanos, no hay ningún sello imperial que pueda permanecer cuando Dios decide manifestar toda su gloria en todo su esplendor. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, entonces ellas se encuentran porque ya la piedra está removida. Y el ángel movió la piedra, no para que Jesucristo, que había resucitado, saliera. Ellas movieron la piedra, el ángel movió la piedra para que cuando las mujeres llegaran y encontraran que la tumba estaba abierta y por ende ellas pudieran entrar y ser testigos de lo que había ocurrido. Entonces, los versículos que nosotros venimos tratando hasta este momento, los versículos de 1 al 4, podemos extraer ciertas enseñanzas. Y dentro de estas enseñanzas, hermanos, se encuentran que los cristianos vamos a sufrir, los cristianos vamos a sentirnos tristes, así como las mujeres se sentían tristes cuando se dirigían hacia la tumba. Ellas se sentían tristes por la pérdida de un ser querido, por la pérdida que habían sufrido de su maestro. Nosotros nos podemos sentir tristes cuando perdemos un ser querido. Y ese ser querido lo podemos perder de una manera trágica y rápida, pero también de una manera lenta y progresiva. También nos podemos sentir tristes cuando nosotros perdemos nuestra salud. Ayer nos sentíamos fuertes, sanos, y hoy un diagnóstico cambia nuestra vida drásticamente y eso trae tristeza en nuestro corazón. También nos podemos sentir tristes cuando nosotros perdemos nuestra estabilidad económica o cuando perdemos nuestra tranquilidad y nuestra paz por seguir a Cristo. Pero en medio de esta tristeza y dolor, nosotros debemos recordar lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Y también debemos de recordar lo que Él está haciendo en nuestra vida a pesar de la tristeza y el dolor que nosotros sentimos. Así como estas mujeres acudieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús por el amor y el agradecimiento que ellas tenían por Él. Asimismo, nosotros cuando sentimos ese dolor y esa tristeza que son productos de las adversidades, debemos de acudir a Cristo para conseguir el consuelo que viene de Él, para pedirle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por qué no, también para pedirle que Él obre un milagro
nuestro favor. Porque así como en ese sepulcro hubo una manifestación sobrenatural del poder de Dios que se manifestó al enviar este ángel, asimismo, en la situación, en la adversidad que nosotros estamos presentando, puede haber una manifestación sobrenatural a nuestro favor, siempre y cuando sea de la voluntad de nuestro Dios. Otra verdad que nosotros podemos ver en este pasaje es que la tristeza y el dolor pueden hacer que nosotros olvidemos las palabras de Jesús, sus promesas y lo que Él nos ha garantizado. Jesús había dicho en varias ocasiones que Él iba a ser crucificado, pero también Él había dicho que Él resucitaría el tercer día. Y esto fue algo que hasta los fariseos y los principales sacerdotes recordaron que Jesús había dicho. Y ellos tomaron medidas en contra de eso que Jesús había dicho. No porque ellos creyeran realmente que Jesús iba a resucitar. Ellos creían que Él iba a resucitar. Sin embargo, ellos sí tenían pendiente que Jesús había dicho eso. Ellos lo tenían pendiente y por eso mandaron a que los guardias custodiaran la entrada del sepulcro. Sin embargo, los discípulos y también estas mujeres se habían olvidado de que Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Por eso, cuando ellas van el domingo, el primer día de la semana, hacia el sepulcro, ellas van a ungir el cuerpo de Cristo. Ella por su mente no está pasando la posibilidad de que Jesucristo haya resucitado, a pesar de que Él sí lo había dicho. Ellas estaban, al igual que los discípulos, conmocionadas por lo que había ocurrido en la cruz del Calvario. Ellas estaban inmersas en la tristeza, en el dolor y en la desesperanza que este hecho había traído sobre sus vidas. Y es algo entendible porque la crucifixión de Jesús y todos los eventos, el juicio, fue algo que ocurrió muy rápido y ellas no tuvieron ni siquiera tiempo de procesar en la información que estaba sucediendo. Sin embargo, Cristo había dicho que Él iba a resucitar. De esa misma forma, hermano, cuando nosotros presentamos desesperanza, cuando nosotros la desesperación y la tragedia tocan a nuestra puerta, nosotros tendemos a olvidar lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a dónde se encuentra el Señor en medio de nuestro sufrimiento. Se nos olvida que Dios es bueno y que Él es bueno en todo tiempo. Se nos olvida que Él es quien nos consuela. Se nos olvida lo que nos dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere, hermanos, que así como el amor y el agradecimiento que tenían estas mujeres por Jesús, por su Maestro, y ellas lo expresaron yendo a hacer ese último acto de devoción en la cruz para unir su cuerpo, Dios quiere que así mismo, cuando nosotros estemos pasando por esas adversidades, por ese dolor, por medio de esa tristeza, por más grande que sea, Dios quiere que nosotros recurramos a Él, para que nosotros lloremos, pero le lloremos a Él, para que nosotros nos lamentemos, pero para que nos lamentemos junto con Él, para poder obtener ese consuelo que solo Él puede dar, porque Él ha prometido que nunca nos dejará. Y si acudimos al Señor, así como estas mujeres, nosotros vamos a ver la manifestación sobrenatural de Dios en medio de nuestra adversidad. Tal vez las cosas no salgan como nosotros queremos o como nosotros esperamos, pero sí podemos obtener la valentía y la fortaleza que solo viene de nuestro Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo la tristeza de estas mujeres se convirtió en asombro. Y de esta misma forma, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, si nosotros recurrimos al Señor, nuestra tristeza también se puede convertir en asombro. Y eso es parte, podemos pasar al segundo punto, que es un recordatorio esperanzador. Ese se va a basar en los versículos del 5 al 7. Y nos dice el versículo 5. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ante el hecho sobrenatural que se estaba llevando a cabo, las mujeres tuvieron temor, y esto era lo normal. Sin embargo, el ángel les dice a ellas, no teman. A diferencia de los guardias que habían quedado espantados, se habían desmayado, que habían quedado como muertos, estas mujeres no tenían el por qué tener temor. El ángel sabía las buenas intenciones que tenían estas mujeres al dirigirse hacia el sepulcro, que habían ido para ungir el cuerpo de Jesús. El ángel le dice que no teman, que él sabe que ellos han ido para ver a Jesús, para buscar a aquel que había sido crucificado. Y eso nuevamente confirma que realmente Jesús había muerto.
como resultado de la crucifixión que él había experimentado. Entonces el ángel procede a darle una información a estas mujeres. Y le dice en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y bendita noticia, hermanos, la que el ángel está diciendo a cada una de estas mujeres. Le ha dicho que aquel que estaba muerto ha resucitado. Vengan y vean el lugar donde lo habían puesto. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ha resucitado. Aquel que dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese que dijo eso había cumplido su promesa y había resucitado. Alabado y engrandecido sea el nombre del Señor por esta verdad que el ángel estaba diciendo a estas mujeres en este momento. Y esa fue una noticia, hermano, que debía de producir en estas mujeres un gran gozo, un gran regocijo, porque su maestro había resucitado. Y es una noticia que también debe de producir gozo y regocijo en cada uno de nosotros. Tanto así que, aunque eso ocurrió hace más de 2000 años, nosotros en nuestro diario vivir debemos de recordar y meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo durante la Semana Santa, como usualmente muchas personas lo hacen. En esta época nosotros lo resaltamos más, pero los beneficios que nosotros tuvimos por la resurrección de Jesucristo son tan grandes que en nuestro diario vivir nosotros debemos de expresarlo por la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios en primer lugar, pero también con nuestro pueblo. La resurrección de Cristo le confirmaba a los demás que Él era realmente quien Él decía ser. Él era el Hijo del Dios encarnado. Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Y vino y tomó forma de siervo para servirle a la humanidad. Y ofertó un sacrificio que fue perfecto, un sacrificio que fue suficiente para que todo aquel que en Él pone su fe, para que todo aquel que en Él crea, sea salvo y no se pierda. Él cumplió lo que Él había prometido, independientemente de que los discípulos recordaran o no recordaran que Él había dicho que Él iba a resucitar. Y esto es así, hermanos, porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si Cristo cumplió esto y resucitó, ¿no es el merecedor de que nosotros depositemos nuestra confianza en Él? Claro que sí. Él es merecedor de que nosotros confiemos en Él con todo nuestro ser, porque incluso Él se sobrepuso a la muerte. Él mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, si Él cumple su promesa, esa promesa de que Él estará con cada uno de nosotros, sin importar las situaciones para que nosotros estemos pasando, es verdadera, es una realidad. Y eso debe de traer consuelo a la vida de cada uno de nosotros. Por eso, aunque en medio de nuestra tribulación nosotros nos sintamos solos, nos sintamos desamparados, no debemos de llevarnos de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Debemos de afianzarnos de lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si nosotros somos sus hijos, tenemos la garantía y la seguridad de que Él está con cada uno de nosotros. Porque Él ha resucitado. Él es un Dios vivo y de poder. El ángel le había dicho a las mujeres que Él había resucitado como Él mismo lo había dicho. Y estas palabras trajeron un recuerdo esperanzador para estas mujeres. Y de hecho, Él las invitó a que ellas pasaran y vieran el lugar donde lo habían enterrado. Recuerden que estas mujeres habían sido testigos del lugar donde habían depositado el cuerpo de Jesús. Por eso ellas sabían precisamente dónde Jesús estaba. Y el ángel que había removido la piedra las invita a que ellas pasen y vean que realmente la tumba estaba vacía. Y esto hizo que el corazón de estas mujeres se palpitara con alegría. Nos sigue diciendo el versículo 7. E ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Es aquí, os lo he dicho. Aquí el ángel le da una encomienda a estas mujeres, y es que ellas vayan y compartan las noticias de que Jesús había resucitado con los demás discípulos, que aquel que estaba entre los muertos había resucitado. Y le dice que vayan a Galilea, pero que vayan con carácter de urgencia, que vayan rápido, porque ya Jesús se dirigía hacia Galilea. Y con esto podemos pasar al tercer punto, que se titula el encuentro que cambió todo, que se basa en los versículos del 8 al 10. Nos dice la primera parte del versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y en esta parte vemos la reacción que tuvieron estas mujeres al enterarse que Jesús había resucitado. Ellas reaccionaron con temor en sí porque estaban impactadas por lo que estaba ocurriendo, pero también reaccionaron con gran gozo. Y ese gozo era tal que ellas salieron corriendo camino hacia Galilea para compartir las noticias de la manera que sea más rápida posible. Se dirigían hacia Galilea corriendo con gran gozo por la noticia que habían recibido. Y de esa misma forma en la que reaccionaron estas mujeres, nosotros debemos de reaccionar a la verdad del Evangelio, porque el Evangelio cambia vidas. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y en el Evangelio está contenida la verdad de que Jesucristo ha resucitado. Se encuentra la verdad de que nuestro gran Rey ha resucitado. Se encuentra vivo, se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo a favor de cada uno de nosotros. Y tiene tanta misericordia para con sus hijos, pero también para los amigos, para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, y los manifiesta teniendo paciencia para que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Se nos dice el versículo, la segunda parte del versículo 8 y el 9, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mientras estas mujeres iban corriendo a darle la noticia, ocurre un encuentro, y ese encuentro es con Jesús. Jesús les sale en el camino y la saluda. Y al ella reconocerla, lo que hicieron fue postrarse ante sus pies, abrazarlo y adorarlo. Y eso nos muestra, hermanos, que Cristo había resucitado, pero él había resucitado con un cuerpo físico. Él estaba vivo, era alguien palpable. Y como merecedor de toda la adoración nuestra, porque es Dios, él acepta la adoración que esas mujeres le están dando al postrarse entre sus pies y él abrazarlo. Con ese encuentro, si le quedaba alguna duda a estas mujeres de que realmente Cristo había resucitado, la duda quedó totalmente disipada, porque ya sus ojos habían visto que lo que el ángel le decía era cierto. Sus manos habían palpado el cuerpo resucitado de nuestro gran Rey. Por ende, toda duda, toda tristeza desapareció instantáneamente, de una manera completa. Y aquí vemos, hermano, cómo es Jesús quien sale al encuentro de estas mujeres. Y de esa misma forma, es Jesús quien sale al encuentro de nosotros. Es Jesús quien se acerca a cada uno de nosotros y lo hace de diferente forma. Por eso nosotros debemos de darle toda la gloria, toda la honra a Él. Así como estas mujeres se postraron ante Jesús y abrazaron sus pies y lo adoraron, de esta misma forma nosotros debemos postrarnos ante nuestro gran Rey, ante nuestro gran Señor, porque sabemos que a diferencia de estatuas que se encuentran por ahí, que están muertos y son objetos inanimados, nuestro Dios es un Dios que vive. Y nuestra adoración, cuando nosotros la rendimos a Él la va a recibir, porque Él vive. Él murió, pero también resucitó. Y con eso llegamos al versículo 10 que nos dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Una vez Jesús se les aparece, el miedo que estas mujeres podían haber presentado por lo que estaban presenciando, quedó disipado. Y quedó disipado aún más cuando Jesús le dice, no temáis. Y esta misma frase es la que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, en todo momento, pero sobre todo cuando estamos atravesando por adversidad. Él nos dice, no temáis. Él nos dice, no temáis porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, hermanos, no hay motivo por el cual temer. En nuestra humanidad, nosotros muchas veces nos quebramos y viene sobre nosotros el miedo. Y eso es normal porque somos humanos. Pero aún así, Cristo nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y nosotros debemos de creer lo que Dios dice, no lo que nuestros sentimientos y emociones nos dicen. Entonces viene Jesús y le hace una encomienda a estas mujeres, y es que ella va y compartan la noticia de que Él había resucitado con los demás discípulos. Y esa encomienda que Jesús le hace a estas mujeres es una encomienda que se extiende para con cada uno de nosotros. Jesús, cuando resucitó, Él dijo, ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue una gran comisión que Él tuvo para con nosotros, para con su pueblo.
Y como estas mujeres, de hecho, cumplieron con el mandato que el Señor le estaba dando y cumplieron haciéndolo con gran gozo, asimismo nosotros debemos de predicar la verdad del Evangelio, para que aquellos que se expongan a la verdad del Evangelio, al Dios actuar a través de cada uno de ellos, también puedan obtener la salvación de su alma. Nosotros no debemos de ser egoístas y quedarnos con esa noticia tan grandiosa para nosotros. No, el llamado de Jesús, el llamado del Señor, el llamado de nuestro gran Rey que resucitó, es a que nosotros compartamos la verdad del Evangelio. Y con la urgencia que estas mujeres respondieron, al ir a compartir esas buenas nuevas con los discípulos, con esa misma urgencia, nosotros debemos de compartir el Evangelio con nuestro prójimo, con los que se encuentran a nuestro alrededor. Si nos fijamos en el versículo, Jesús le llama a los discípulos mis hermanos, y esto denota la cercanía que ellos tenían hasta este punto, pero también la cercanía de la relación que ellos iban a tener a partir de este punto. Y Jesús le dice esto a unos discípulos que lo habían traicionado, a unos discípulos que le habían dado la espalda. Él lo llama mis hermanos. Y esto nos deja ver, hermano, el corazón perdonador y restaurador que tiene Cristo. Y ese mismo corazón perdonador y restaurador, Él lo tiene para con cada uno de nosotros. Nosotros pecamos, muchas veces nos rebelamos contra el Señor y actuamos de una manera que no le trae gloria a su nombre. Sin embargo, siempre y cuando nosotros recurramos a Cristo con una actitud de humillación, de quebrantamiento, pidiéndole perdón, Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él. Hermanos, el fundamento del Evangelio descansa sobre la resurrección de nuestro gran Rey, descansa sobre la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vana es nuestra esperanza. Nosotros no tenemos perdón de pecados. Nosotros no somos justificados y somos los más dignos de lástima, porque literalmente estamos perdiendo el tiempo. Pero bendita sea la gran noticia de que nuestro gran Rey ha resucitado, de que Él está vivo y que su tumba está vacía. Como Él vive, nuestra fe no es vana. Como Él vive, nuestros pecados son perdonados. Como Él vive, Él tiene una herencia para cada uno de nosotros. Y esa herencia es una herencia que perdura en el tiempo, es una herencia que no se corrompe, es una herencia que no se deteriora, es una herencia que no pierde su valor. Es una herencia eterna que va a perdurar por el resto de la eternidad. Y nosotros vamos a disfrutar de esa herencia en Él, siempre y cuando estemos en Él. Porque Él resucitó, el morir en Cristo es ganancia. Porque Él resucitó, aquellos que murieron en Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, resucitarán primero y podrán pasar el resto de la eternidad en la presencia del Señor, adorando y engrandeciendo el nombre del Señor, viviendo para Él, sin temor, sin miedo, sin dolor, sin que el pecado ponga distancia entre nosotros y nuestro santo y divino Señor. Hermanos, nosotros debemos de recordar con gran gozo que nuestro gran Rey ha resucitado, que Él está vivo y que Él fue al reino de los cielos para preparar morada para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Y esa verdad debe de motivarnos a que nosotros lo busquemos a Él con todo nuestro corazón, que lo sirvamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Cuando nosotros experimentamos dolor, tenemos la certeza de que Él comprende nuestro dolor, porque de hecho la palabra dice que Jesús fue un varón experimentado en dolor y quebranto. Por ende, como Él nos conoce, a donde nosotros debemos de, Él conoce por lo que estamos pasando, a quien nosotros debemos de recurrir cuando estemos pasando por esas situaciones difíciles, es a nuestro Señor, sabiendo que Él tiene el poder para consolarnos, pero también que su promesa no se limita para la vida presente, sino que se extiende hacia la eternidad. Y que tal vez, aunque ahora nosotros estemos pasando por dolor, por tribulaciones, por tristeza, llegará un día en que todo eso quedará atrás y nosotros no volvemos a conocer la vida tal y como la conocemos, con esta limitación, con el dolor y con la tristeza. Amigos, este Cristo que fue martirizado y padeció en la cruz y fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Y el poder que actúa en Él para que fuera resucitado también puede actuar sobre tu vida para que tú nazcas de nuevo y pases de muerte a vida espiritual.
La voluntad revelada de Dios es que procedas al arrepentimiento, que te entregues a Él, para que en Él tengas vida eterna. Él cumplió la promesa de que Él iba a resucitar. Y de esa forma, como Él cumplió su promesa, Él prometió que un día Él iba a venir con toda su gloria y con toda su majestad. Él va a venir por su pueblo, por su iglesia, los que se encuentren vivos en ese momento, pero también por aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Y esos formarán parte de la primera resurrección. Pero cuando Él venga, no solo van a resucitar los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son los primeros, pero también van a resucitar aquellos que no le sirvieron al Señor, aquellos que no le entregaron su vida a Él. Y la pregunta sería, ¿en cuál de los dos grupos queremos estar? ¿En cuál de los dos grupos tú quieres estar, amigo? En aquel grupo que resucita, pero que resucita para vida, para pasar el resto de la eternidad, adorando y viviendo para el Señor, en íntima comunión. En el grupo que resucita, pero para recibir condenación, para vivir una vida apartada del Señor por el resto de la eternidad. Nuestra exhortación es a que procures estar en el grupo que resucitará en Cristo, en caso de que ya ha partido en ese punto, o el grupo que va a ser levantado como parte del pueblo de Dios, aunque no haya experimentado la muerte física hasta ese momento. Si toma la decisión de venir a Cristo, así como con gran gozo, nosotros recibimos la noticia de que nuestro gran Rey ha resucitado, y así como hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente, así mismo nosotros nos vamos a regocijar junto contigo, porque así como Cristo resucitó de los muertos, tú pasarás de muerte a vida espiritual. Y todo esto es gracias a que nuestro gran Rey ha resucitado. Procura, amigo, que ese Rey que resucitó sea tu Rey, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador, para que puedas morar el resto de la eternidad en su presencia, manteniendo íntima comunión con Él. Aquí ha llegado el mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por el sacrificio tan grande que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste. Y al tú resucitar de los muertos, nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos esa esperanza, Señor, de que a pesar de las dificultades y los padecimientos que nosotros podamos tener aquí en esta tierra, llegará un momento en el que podamos estar contigo, Señor. Y en ese momento en que tú vengas por cada uno de nosotros, tú vas a enjugar nuestras lágrimas. Tú nos vas a consolar total y perfectamente. Y ya todo el mal quedará atrás. Y todo eso es gracias a tu resurrección, Señor. Hay nosotros constantemente vivir una vida que refleje, que meditamos constantemente en tu resurrección, Señor. Porque nosotros te servimos a ti, sabemos que tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios que sufrió la cruz del Calvario, pero eres un Dios que no se quedó colgado en esa cruz, sino que murió, pero también resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo en nuestro favor. Gracias, Señor, por la gran misericordia que tú has tenido para con nosotros. Gracias por tu gracia, Padre, que tú has tenido para con nosotros. Y por medio de tu palabra, hablas y transformas la vida de cada uno de nosotros. Te esperamos, Señor, con gran gozo, esperando ese día en el que tú vengas por nuestro pueblo y nosotros podamos adorarte y exaltarte por siempre. Tal y como tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.